Muy buenos días amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Queronte Psicología Profunda. Tenemos nuestro segundo programa Diálogos Jundianos y hoy tenemos una invitada especial, quien fue también mi compañera de maestría en psicoterapia jundiana, Andrea Herrera, que nos va a hablar un poquito acerca de la prostitución desde la visión jundiana. Claro que Andrea también maneja otros enfoques, así que va a ser muy productivo esta combinación. Ya saben que la ciencia y la psicología siempre va avanzando. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te ha ido? Hola, buen día. Todo bien, gracias y gracias por la invitación. Me parece importante tener estos espacios para poder hablar de temas que son de interés social, que deberían ser de salud pública. Sin embargo, no son muy topados porque son temas tabú. Entonces, gracias por esta oportunidad. No, no, al contrario, gracias a ti. Y bueno, justamente el objetivo de la psicología de la Queronte es tratar de expandir, ¿no? La psicología junguiana, tanto la parte clínica como la vida cotidiana y los temas sociales, ¿no? Hay muchos analistas junguianos que hablan de temas sociales, de sobrepoblación, de migración, de ansiedad cultural, entonces es bueno entrar por ese campo. Bueno, cuéntame un poquito. Me comentaba que la prostitución es multicausal dentro de la psicología junguiana, tú habías hecho una investigación. Cuéntanos un poquito cómo es que ocurre este fenómeno de interés social. Sí, bueno, hay temas profundos que no son muy investigados dentro del tema de la prostitución, más se lo ve desde una postura sociológica y política. Y por supuesto, sabemos que muchos de los factores que influyen en la prostitución son la pobreza, la desigualdad al momento de que las mujeres encuentren oportunidades de actividad económica. Evidentemente también cierta falta de derechos, por ejemplo, en las mujeres migrantes y obviamente la trata de mujeres, que es lo principal encontramos en el ámbito de la prostitución. Sin embargo, la investigación que yo estaba realizando va más allá del tema de la trata, ¿no? De cómo una mujer que aparentemente está eligiendo a su voluntad de ejercer la prostitución, ¿qué hay detrás de esta decisión? Entonces, ahí estamos viendo temas de identidad femenina, que es muy importante aquí la construcción desde lo masculino, es decir, lo que trae el padre y los hombres significativos en la crianza de esa mujer sobre lo que representa ser mujer. Si traen una idea cosificada que pueda llevar a esto, a que la mujer se identifique con el ser un objeto que pueden utilizar otros hombres. Hay que también recalcar que dentro de las investigaciones que existen respecto al pasado, a la vida de las mujeres que ejercen prostitución o que incluso las que están en la industria de la pornografía, muchas veces hay abusos sexuales infantiles en su historial. Esto también contribuye a esta visión cosificada de ellas mismas. Ya, o sea que todo eso influye, ¿no? Intrapsíquicamente hablando. Ahora, si bien es cierto, hay factores sociales, ¿no? Que influyen, que Andrea acaba de explicar algunos, como la pobreza, como la desigualdad de género, etcétera. Bueno, centrémonos un poco en los factores intrapsíquicos, que de hecho en todo fenómeno puede verse de varias aristas, ¿no? La prostitución, la pornografía, la pobreza, y creo que muchas veces sociólogos o eh, los que apoyan mucho lo biológico tienden a irse por estos dos caminos, pero olvidan un poco la rama intrapsíquica. Entonces, aterrizando un poco aquí, ¿no? Intrapsíquicamente, ¿qué sucede en la psique, ¿no? De una mujer que está en inmerso, ¿no? En esta violencia de prostitución. Bueno, primero hablemos del factor de la objetivización, que si bien lamentablemente todas las mujeres hemos sido víctimas en algún momento de acoso callejero, de algún tipo de agresión sexual, así no haya sido física, pero hablemos de las verbales, tocamientos, algo que haya pasado en el espacio público, en el espacio intrafamiliar. Hay que tener en cuenta que aquí puede haber un primer factor de autocosificación. Sin embargo, si es que lo vemos desde la perspectiva de Carlos Baiton, de la psicología simbólica arquetípica,
Ahí hablamos de la fijación de ese momento de cosificación o de esta historia de cosificación. Hay mujeres que pudieron haber superado esta cuestión sin incluirlo en su identidad y otras que se creó esa fijación. Entonces, esta fijación la acompaña a lo largo de su desarrollo y forma parte de su identidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la identidad femenina, desde la perspectiva junguiana, va a tener dos orígenes. Uno que va a ser las mujeres significativas alrededor de esa mujer, hablemos de madre, tías, abuelas, compañeras. Sin embargo, este factor de identidad va a ser muy inconsciente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de iguales. Entonces, en la psique femenina infantil, desde lo yendo una idea muy natural de lo que va a ser mi vida a futuro, mi vida adulta. Si yo veo a mi madre ejerciendo su maternidad, labores domésticas, esto no va a ser cuestionado. Simplemente veo ahí un referente, una mujer que está haciendo lo que a diario hace. Y yo voy como que a escribir eso en mi psique de que esto es lo que representa roles de ser mujer. No necesariamente implica que alrededor de la mujer que ejerce la prostitución en su adultez haya habido mujeres que lo hayan hecho. Sin embargo, aquí ya entra la otra parte, lo masculino. El padre y los hombres significativos de esta niña, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que traen a la casa? ¿Con qué están alimentando esa identidad? Entonces, por ejemplo, hablemos de una familia que se sienta a ver el certamen de Miss Universo y aquí el papá, el tío, el cuñado están diciendo, ah, mira, así es como debería ser una mujer. Entonces, este tipo de comentarios chocan con la realidad que se está instaurando inconscientemente en la identidad desde lo que están representando las mujeres alrededor. Si estas mujeres las veo ejerciendo labores domésticas o trabajando fuera de la casa, pero inevitablemente choca el mandato que dicen los hombres de así debería ser una mujer, entonces, ¿cuál va a tener más peso, más importancia? Probablemente la imagen de aquel que está llevando un poder de validación, porque está diciendo, así es como debería ser una mujer. No está validando las mujeres que están acá, sino aquellas mujeres que están en esa televisión, en esa revista. Entonces, ahí es donde va a haber también esa fijación, puede estarse dando sobre todo si es que estas mujeres que están presentes tienen, no tienen tanta fortaleza al momento de inculcar esa identidad en el ego femenino. Qué interesante, ¿no? Eh, sí, yo justamente aquí tengo el libro de Mario Saiz, que es un analista junguiano uruguayo, y habla un poco sobre la identidad del ánima, que en la psicología junguiana es lo femenino arquetípico, y animus, lo masculino arquetípico, y él habla de raíces que alimentan el ánima y el ánimo, ¿no? Y entre las raíces está eso, ¿no? La raíz, por ejemplo, de lo masculino, ¿no? Los hombres, ¿no? Que nos rodeamos, pero también, claro, ¿no? Lo que las mujeres piensen de los varones, lo que lo femenino piense de lo masculino. Entiendo lo que acabas de decir, que lo contrario también sucede, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es el rol un poco del padre, ¿no? Ahora que estamos en una sociedad con padre bastante ausente en, en este tema de prostitución. Ujú. El padre influye bastante en la autoestima de la mujer. Porque si bien por sí solo el rol paterno tendría que ser el prepararnos para el mundo exterior, sacarnos de ese mundo seguro, materno, donde ya recibimos todo, hacia un mundo donde tenemos que buscarnos nuestras propias cosas y tenemos que aprender a sobrevivir. Entonces, el padre va a inculcar esa fortaleza de decir,
ese mundo es seguro o ese mundo no es seguro, pero lo podemos superar con estas herramientas. Cuando un padre está ausente, entonces de alguna manera tenemos que construir esto desde otras figuras que pueden estar representando lo paterno. Sin embargo, no es algo que en nuestra sociedad, al menos en la latinoamericana, esté muy presente. Aquí entonces esa función paterna, esas enseñanzas, las puede ejercer otra parte de la sociedad, la cultura, la propaganda, el Estado, y respecto a esto, pues sí, hay mucha influencia también de la cosificación. Podemos ver en todas partes, ¿no? Como la presencia femenina de mujeres en los medios de comunicación está basada en la juventud y la belleza. Todo lo que se nos inculca respecto a salud tiene que ver con prevenir el envejecimiento, prevenir signos de fealdad. Entonces, todo esto está pesando también, toda esta imagen de cómo una tiene que sobrevivir en el mundo a través de invertir en belleza y poder ser validada también. Ujú. O sea, como que todo eso influye, ¿no? Sí. En este tipo de validaciones. Ahora yéndonos un poco más, ya que, bueno, también somos psicólogos clínicos, intentamos hacer una analítica clínica, una persona, mujer que ha sufrido, ¿no? Eh, este tráfico, que ha tenido que dedicarse, como lo dice Andrea, no es una elección per se, personal, como se piensa generalmente, ¿no? ¿Cuáles son los daños intrapsíquicos que causa, hablando analíticamente, ¿no? Son mujeres que tienen que un poco disociar, amputar un poco esto, ¿no? Para, vamos a decir que la relación sexual ahí no es compartida ni es con consentimiento hasta cierto punto. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los daños intrapsíquicos un poco aquí? Aquí hablamos de mujeres que dan su consentimiento por encima del deseo. El consentimiento está comprado o está coercionado. En el caso de la trata, por ejemplo, no puedes decir que no eh, porque pues ya tienes aquí con nosotros, con el proxeneta, una deuda, eh, eh, una atadura, lo que sea. Entonces, ese deseo se va a ver quebrado. Hay una mujer que está permitiendo a diversas personas el acceso a su cuerpo sin quererlo. Y no solo sin quererlo, sino sin poder tener esa autonomía en qué se puede hacer y qué no. Hay aquí muchos aspectos de violencia física, de maltratos, de situaciones verbales inadecuadas que van a generar una situación traumática, un dolor intrapsíquico. Entonces, frente a esto, evidentemente pueden haber cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, trastornos disociativos e incluso también el consumo de sustancias. También pueden haber ahí temas de adicciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que recibir múltiples agresiones, ¿no? Incluso si hablamos de penetraciones saludables, digamos que no ejerzan violencia, el tema de que sean repetitivas en el día van a crear esas laceraciones, dolores, incomodidades. Entonces, muchas. Ya volvimos, gente, perdón, problemas técnicos. Bueno, nos estabas contando un poquito que quedaban muchas laceraciones, ¿no? Hasta ahí es a donde te pudimos escuchar, que constantemente eso produce laceraciones. ¿Qué más? Sí, entonces, frente a esto, estrategias que las mujeres adquieren es aplicarse anestésicos en las zonas de penetración o incluso sustancias ilegales como cocaína en estas zonas para poder resistir esas penetraciones seguidas. De paso, también, pues oralmente puede haber ingesta de cócteles de analgésicos o de sustancias también ilegales para poder precisamente resistir esa demanda del cuerpo y también poder como que mentalmente
resistir también eso. Entonces, o va a aparecer la disociación de manera natural, que esas mujeres en ese momento se desconecten para no estar presentes y que su cuerpo simplemente sea un objeto que está ejerciendo esa actividad, llamémosle, y ellas no estar realmente presentes, grabando en su memoria lo que está pasando, o por parte del consumo de sustancias, pues también crear esa desconexión. Ujú. Me imagino entonces que analíticamente hablando, su sistema defensivo sélfico debe estar en un estado de alerta constante, ¿no? Em, Recordemos un poco para nuestros oyentes del sistema de la psicología junguiana postula que no solo hay conciencias desde el ego, perdón, no solamente hay defensas desde el ego, sino también defensas desde el inconsciente, que hace lo que Andrea acaba de explicar ahorita, esta disociación, ¿no? No solamente cuerpo-mente puede disociar cualquier cosa, afecto, logos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. hay personas que se vuelven muy lógicas y el afecto está desconectado, cuentan traumas como si contaran las noticias del periódico, entonces ahí hay una separación, evidentemente para evitar la retraumatización, ¿no? Ya para ir cerrando un poquito, si es que, digamos, pudiéramos rescatar a estas mujeres y vinieran, ¿no?, a un campo de psicoterapia, tú analíticamente hablando, en combinación con otras técnicas, ¿tú qué sugerirías? A nivel analítico, trabajar sobre el complejo paterno, ya que como estaba comentando, el padre y los hombres significativos de esta mujer que desde su infancia fueron alimentando esa identidad femenina, pues han creado esta identificación y fijación con ese mandato de que una mujer existe como objeto sexual para el disfrute masculino. Trabajar sobre eso. Y en segundo lugar, explorar el tema del ánimus, porque Mm, ante un complejo paterno negativo de este estilo, es bastante probable que se genere un ánimos demoníaco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Internamente en la psique de la mujer, este concepto de los hombres es así, tal cual, demoníaco. Los hombres que encuentra afuera son consumidores de prostitución, que vienen en contra de su deseo, que imponen fantasías muy perversas, que hacen daño y de otra manera también fuera del ejercicio de la prostitución, también va a venir con esta imagen a encontrarla en los hombres. Entonces hay esta parte interna de su ánimos, está muy quebrada y hay también que repararla. Muchas de estas mujeres son madres y esos hijos pueden ser varones, entonces también hay que explorar ese tipo de relaciones que se están dando. Aquí ya no hablamos de una relación ni comercial ni sexual, sino otro tipo de relaciones que podrían representar para esa mujer una red de apoyo o una parte importante del crecimiento de su vida en lo que tiene de sus amistades, de sus familiares, de sus propios hijos. ok, muy bien. Entonces, es todo un trabajo grande y todo un universo aquí, ¿no? Claro que, bueno, en otra ocasión, o esperamos, podamos analizar la otra parte, ¿no? También, digamos, hay personas que son secuestradas para hacer esto porque hay hombres que consumen esto. Sería interesante también ver dinámicamente, junguianamente hablando, psicodinámicamente hablando y socialmente hablando, que lleva a los hombres a consumir, ¿no? Este tipo de, como Andra acaba de explicar, un poco violencia consentida, inclusive por los estados. Es bastante, ¿no? Y otros temas que se nos quedan por alto también, pornografía, y bueno, el mundo yunguiano es un amplio espectro. Así que bueno, la invitación está hecha para que André nos pueda acompañar en otra ocasión a seguir hablando de estos temas. André también lee mucho sobre feminismo, entonces está al tanto en esta combinación, ¿no?, analítica y social. Bueno, palabras finales, André, ¿qué quieras decir a la audiencia? Bueno, interesarnos más en estos temas sociales, ya que muchas veces nos falta empatía al decir, como yo no estoy dentro de la prostitución, entonces no me va a importar y voy a creer que las mujeres que están ahí lo han elegido voluntariamente, están porque les gusta el dinero fácil. Ese para nada es dinero fácil. Puede ser dinero rápido, pero no es fácil. Entonces, tener mayor empatía de que si no estamos en situación de prostitución es porque, pues,
por suerte no hemos sido víctimas de trata, porque no hemos tenido esta parte de disfunción dentro de nuestra identidad femenina que nos haya llevado a eso, porque no hemos estado en una situación de pobreza y de falta de oportunidades para poder comer a diario haciendo otras cosas. Entonces, tener en cuenta esto, que no es un tema que tengamos que señalarlo en las mujeres que lo ejercen, sino en un Estado que no ha sabido brindar mayores oportunidades, reparar esta psicopatología social que es la pobreza y la criminalidad en la trata de mujeres. Y eso, empezar a pensarlo como un tema de salud pública y no como un tema individual. Y también poner el foco en los consumidores, tal y como tú lo dijiste. Si la prostitución y la pornografía existen, es porque existe una demanda. Ok, correcto, ¿no? Y eso también es un amplio espectro. Tampoco es, como ahorita Andrés nos acaba de explicar, estos fenómenos de prostitución es todo un espectro amplio, o sea, no es algo de A es igual a B. En el caso, pues, del consumo de prostitución y de pornografía también es un espectro amplio, ¿no? James Hillman tiene algunos artículos, algunos analistas tienen algunos artículos, y eso siempre es un tema bastante amplio que ya será para una próxima discusión. Bueno, André, muchas gracias por haber estado aquí. La invitación está hecha para futuras entrevistas para poder seguir hablando de este tema. Síganos en TikTok, tenemos ahí cápsulas yundianas pequeñas y esperamos que la comunidad yundiana y la psicología profunda siga avanzando para la vida cotidiana. Yo soy Jimmy Condoy, gracias a todos. Hablamos desde San Francisco de Quito, la ciudad de los geranios. Que tengan todos un buen día. Bye bye.